Berkshire Hathaway, una de las empresas que más me interesa en este momento, pero una de las empresas que menos me interesaba antes de que sucediera todo esto y que la bolsa se viera afectada como se vio afectada. Hola, buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más y hoy vamos a hablar de una de las empresas que algunos de ustedes me pidieron y por cierto otros mencionaron que querían empresas que los protegieran en este tipo de situaciones. Esta es una de esas empresas que creo que los puede proteger en este tipo de situaciones. Y déjenme les explico qué es lo que estoy viendo. Y aunque se ha recuperado mucho del punto en el que estaba, y yo ciertamente adquirí algunas acciones alrededor de los $170, unas algún poco por debajo de los $170, ahorita está alrededor de los $190. Y puede ser que esté muy cerca de lo que tenía el año pasado, pero mis expectativas para esta empresa son aún más altas de lo que tenía antes de que sucediera todo esto. El PER alrededor de un 20% que se tenía antes de que empezara todo esto. Ahora obviamente este PER pues no es significativo, ni siquiera es comparable porque pues no sabemos cuánto va a ingresar la compañía, no sabemos cómo se están afectando pues todas sus empresas, pero hay que hablar más de esto. La recompensa, ¿verdad?, que va a tener esta empresa no solo viene del valor que va a obtener de todas las inversiones y todos los procesos. Esta empresa es una empresa que recompra todas sus acciones para incrementar el valor de las acciones que siguen en el mercado y así ellos literalmente le ofrecen a los inversionistas. Dijeron este año que cualquier inversionista que quisiera vender más de $20 millones en acciones se pusiera en contacto con ellos para ellos comprarle directamente las acciones. Y esto es algo pues muy bueno para cualquier inversionista. Es como pagar dividendos pero con otra forma, incrementando más y dándonos confianza de que inclusive la compañía confía en ella, en sí misma. Y el riesgo es muy bajo. Una compañía con un riesgo sumamente bajo y ahorita vamos a hablar por qué. En 2019 tenían inversiones de alrededor de $248 mil millones en la bolsa de valores en diferentes empresas. Muchos conocen pues su portafolio. Sus empresas, bueno, su posición más grande es Apple y tiene otras posiciones muy grandes en Coca-Cola, en American Express, en Visa, por ejemplo, en aerolíneas tiene unas posiciones grandes. El tema es que las aerolíneas pues son un pequeño pedazo de su portafolio. Tienen una gran parte en bancos, Banco de América, Wells Fargo, y a Warren Buffett le encanta este sector financiero porque lo entiende muy bien y pues porque puedes meterle mucho dinero. Y ellos tienen pues varios miles de millones de dólares para meter. Y este tema es algo muy importante para él. Dice que si tuviera mucho menos dinero, generaría rendimientos de 50% hasta duplicar cada año, buscando él específicamente pues diamantes que no se han encontrado. Pero con tanto dinero no puede hacer esto. Y tiene que invertir en empresas grandes que puedan soportar inversiones enormes. Y ahora quiero decirles que Warren Buffett considera a su empresa como un fuerte financiero. Todo su dinero, a excepción de su casa y posiblemente algún cambio, está en esta empresa. Todo lo tiene en acciones de Berkshire Hathaway. Es una persona que casi no gasta, que tiene muy pocos gastos, vive en la misma casa que vivía hace 45 años. Que él mencione que Berkshire es un fuerte financiero, pues nos da mucha tranquilidad a todos los inversionistas. Y aparte, saber que tiene gente trabajando con él por más de 20 años que han aprendido, que él ha mentoreado para llegar a donde están, como son Ted y Todd, nos deja pensando que aunque es una persona muy grande y si él se quiere salir de trabajar ahí, no va a afectar mucho, su aportación ya es demasiado pequeña. De hecho, Apple, la posición más grande que tiene Berkshire, ni siquiera la compró él, ni siquiera empezó la posición él. La empezó uno de sus otros inversionistas y entre él y Charlie Munger, que es el subdirector, aceptaron esta compra y se convirtió en la posición más grande y ahora a Warren Buffett le encanta. Inclusive ya tiene un celular nuevo, ya tiene un celular touch por primera vez, ya dejó su Nokia que tenía. En 2020 perdieron $70 mil millones en acciones. Perdieron en papel porque muchas de estas pérdidas no se van a hacer porque va a seguir el dinero invertido totalmente. Y estas pérdidas, aunque a corto plazo no se van a ver bien, inclusive se vendieron algunas aerolíneas, de lo cual no quiso dar nota, de lo cual no quiso hablar, que se cree que es simplemente para reestructurar su portafolio. Y una reestructura de portafolio es muy normal, mucho más en conglomerados como el de Berkshire Hathaway, y mucho pasa en ETFs y en este tipo de cosas que reestructuran. Por alguna razón prefieren no tener las posiciones por encima del 10% porque tienes que publicar todos tus movimientos. Cuando una posición es por debajo del 10% de tu portafolio como conglomerado, no tienes que publicarlo, no tienes que publicar esta información y como ya lo bajaron del 10%, ya no tienen que publicar, ya no tienen que decir nada. Todos los movimientos que están haciendo
ahorita no los están mencionando, no sabemos qué están haciendo, pero tenemos muy buenas expectativas, mínimo yo tengo muy buenas expectativas, porque si en alguien quieres invertir en este tiempo es en Warren Buffett y en todo su equipo. En su equipo que le menciono, lleva más de 20 años trabajando con él. ¿Cuánto tenían en efectivo antes de que pasara todo esto? Aproximadamente 120 mil millones de dólares. Y aunque probablemente necesiten quedarse con alrededor de 15 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares, que bueno, les quedan 100 mil millones de dólares para hacer cosas. ¿Por qué se quisieran quedar con esto? Pues simplemente para poder seguir pidiendo préstamos y pagando cualquier cosa que pueda pasar con cuestión a las empresas aseguradoras que tienen, que ahorita las vamos a mencionar. Una de las cosas más interesantes es que todas las empresas que tiene el conglomerado pueden emitir deuda sumamente barata, casi gratis, porque la tasa estando en 0% y los préstamos que les van a dar van a rondar desde el 1.25% hasta el 2.5%, pues casi está por debajo de la inflación de Estados Unidos, lo cual pueden emitir deuda gratis porque tienen para sustentar su pago pues una gran cantidad de efectivo, una enorme cantidad de efectivo. Entonces nos deja pensando que no hay ninguna empresa de la que Berkshire Hathaway sea dueño que esté en riesgo. De las que sean dueños, de las que sean inversionistas, claro que hay empresas con riesgo, pero este portafolio está muy diversificado. Entonces, aunque hay riesgo en sus inversiones, no es tan preocupante. Inclusive con la política monetaria de Estados Unidos, la mayoría de estas empresas van a ser rescatadas. Y ahora vamos a hablar del market cap. El market cap es de alrededor de 450 mil millones de dólares. De este market cap estás hablando que 120 mil millones de dólares están en efectivo. Casi un tercio del dinero lo tienen en efectivo. Entonces, cuando tú inviertes, cuando tú recibes un PER del 20, estabas recibiendo un PER del 20 con tan solo 70% aproximadamente del dinero que tiene Berkshire invertido. ¿Qué pasaría si se invierte el resto de esos 100 mil millones de dólares? ¿Cuáles serían los ingresos? ¿Cuáles serían las expectativas? ¿Qué pasaría? Y esto es lo más interesante que pueden ver ahorita. Imagínense que esos 100 mil millones de dólares los invirtieran en el portafolio. Estás hablando de agregarle un 30% al valor del portafolio. Estás hablando de aumentar tu posibilidad de ganar dinero increíblemente. Y Warren Buffett estaba esperando el momento para invertirlo. Mencionó varias veces que le encantaría comprar empresas completas. No se ha escuchado que esté comprando ninguna empresa completa. Pero si no hace esto, ténganlo por seguro que está literalmente comprando posiciones, agrandando posiciones. Y con esto que bajó la bolsa, ellos ya tienen pensado que van a comprar cuando pase cualquier cosa. Tienen pensado rangos de precios. Por ejemplo, Terry Todd, cada quien maneja un portafolio de alrededor de 14 mil millones de dólares. Y ellos también están atentos. Empezaron a comprar Amazon hace un rato. Amazon subió en este tiempo. Quiero mencionar un poco a su portafolio de empresas de las que ellos son dueños. Tienen muchísimas empresas, pero algunas de ellas son como Duracell, como Geico, como Fruit of the Loom. Geico es la aseguradora, ¿verdad? Duracell, pues las que vende baterías. Estamos hablando de empresas como Dairy Queen, que ellos son dueños. O sea, estas empresas, aunque Dairy Queen, por ejemplo, se va a ver afectada, Geico, por ejemplo, pues va a haber mucho menos accidentes por los cuales tengan que pagar. Pero pues obviamente con el desempleo y todo esto, aunque hay incógnitas, hay muchas empresas que se están beneficiando. Todas las baterías que se están vendiendo, porque muchas de las cosas que se usan pues para manejar esta situación global utilizan baterías. Las baterías están aumentando mucho sus ventas. Y es un tema muy, muy interesante porque estamos viendo cómo el conglomerado literalmente tiene partes de la empresa que se están fortaleciendo y partes de la empresa que se están afectando. Otra empresa que tienen es NetJets, que rentan jets, pues literalmente, o venden partes del uso de estos jets a empresas y a conglomerados. Y yo creo, quién sabe, es una expectativa, que más gente va a querer viajar en esto. Va a haber más demanda para, después de que termine esto, viajar en jets privados por parte de empresas grandes. Obviamente no espero que la use un particular, pero una empresa grande que quiera mandar a sus directivos a otro lado, pues a lo mejor ya va a tratar de no mandarlos en aviones con mucha gente, pues para que no se lleguen a enfermar, y mandarlos en jets privados, a lo mejor simplemente al principio, pero tienes que comprar un tiempo y los contratos son de alrededor de un año o más. Y esto beneficia a Berkshire. Entonces, aunque algunas partes de la empresa se afecten, Berkshire tiene todo el dinero y puede mandar este dinero a cualquiera de las partes que se afecte. Puede pedir préstamo con tasas bajísimas porque tienen cómo asegurar el pago del préstamo. Y tienen una cantidad de efectivo que pueden utilizar para invertir en nuevas posiciones en la bolsa de valores o para comprar empresas privadas completamente. Y estas empresas privadas ya lo han hecho muchísimas veces y lo siguen haciendo constantemente. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero de que se va a usar este dinero, de que se va a usar una gran parte de este dinero,
es seguro. 100%, yo estoy 100% confiado en que una gran parte de este dinero, la siguiente vez que publiquen su reporte trimestral de este año, ya no lo vamos a ver y vamos a ver un número mucho más pequeño. Digo, me gustaría que fuera un 50 mil millones de dólares en vez de 120, pero puede ser que veamos un número como 70 o 80. Todas las inversiones que se hagan van a tener una probabilidad de ganar muy alta. O sea, estamos hablando de Warren Buffett, de la persona que generó la mayoría de sus ingresos en inversiones en la bolsa de valores y con Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es una empresa en la que si tú hubieras invertido al principio $1, tendrías $21,000 a fecha del día de hoy. Y es algo sumamente increíble que se esté dando la oportunidad de ver qué empresas va a comprar, qué va a pasar, cómo va a manejar esta situación Warren Buffett, porque pues aprendemos para el futuro, cómo la podemos manejar nosotros, cómo la podemos utilizar. Pero al final de cuentas es una empresa que de verdad a mí me interesa demasiado. Ya empecé una posición en esta empresa y creo que la capacidad que van a tener para incrementar sus ingresos muchísimo en el futuro es muchísimo. Y una cosa más que quiero mencionar, los dividendos que reciben de sus inversiones reciben más de $2,000 millones de dividendos anualmente. De hecho, tan solo entre Coca-Cola y Apple reciben $1,500 millones anuales, lo cual, pues bueno, les dan inclusive más dinero para poder invertir. Dicho todo esto, ya para finalizar, creo que es una empresa que se puede duplicar en los próximos 5 años si se utiliza bien el dinero y que ciertamente, si es que se llega a utilizar, va a estar bien utilizado y va a causar que estos ingresos que había estado teniendo se exponencialicen, porque va a haber mucho más capital invertido, no dinero sentado ahí. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de esta empresa? ¿Qué opinan ustedes de las posibilidades que tiene? ¿Qué ven del riesgo? ¿Concuerdan conmigo que tiene muy poco riesgo? O a lo mejor y no va a duplicarse en 5 años. A lo mejor y ustedes piensan que es una empresa pues que ya va en picada, porque pues muchas de sus posiciones no son innovadoras, como las vías del tren, que también tienen muchas vías del tren. Una empresa que maneja esto. ¿Quién sabe? Digo, ¿qué es lo que ven ustedes? Varias empresas de energía que también no sabemos qué vaya a pasar, cómo vaya a evolucionar el mercado de la energía, pero yo creo que Warren Buffett y Berkshire Hathaway están preparados para tomar acción y mejorar todas sus posibilidades futuras. Y bueno, antes de terminar, para los que se quieran unir al grupo de Facebook, aquí les dejo en la descripción el grupo abajo, y los que quieran ver el Instagram también les dejaré la descripción aquí abajo. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.